Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. El MK Ultra, a muchos de los que están acá les suena. Y dice este artículo de la BBC News: el oscuro legado del programa secreto de la CIA, destinado a encontrar formas de control mental. Los tipos, claro, se ponían a estudiar porque querían saber varias cosas. Durante la Guerra Fría querían saber si los otros, el enemigo, los comunistas, tenían desarrolladas estas técnicas de visión remota o de control mental. El texto o el estudio dice que hace 45 años la CIA fue forzada a publicar los documentos que confirmaron lo que algunos ya sospechaban. Habían financiado experimentos de control mental, utilizando descargas eléctricas, drogas, alucinógenas y otras terribles técnicas, a menudo sin el consentimiento de las víctimas. Por la naturaleza de los abusos cometidos, los afectados solo empezaron a entender que había sucedido décadas después. O sea, las víctimas se enteran, después de todo lo que había pasado, de este legado del MK Ultra. Dice, comenzó en la década del 50, con la Guerra Fría, en pleno apogeo. Algunos prisioneros de guerra liberados en Corea regresaron a casa defendiendo la causa comunista. Claro, muchos venían con la ideología comunista después de la guerra. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos se alarmó en la paranoia, ¿no?, del comunismo. Aterrorizada de que los soviéticos y los chinos hubieran desarrollado técnicas de control mental y que sus agentes o prisioneros de guerra pudieran revelar información, la CIA asignó 25 millones para experimentos psiquiátricos en seres humanos. El programa más secreto jamás conducido por la CIA en Estados Unidos. Pacientes en hospitales psiquiátricos, estos eran las víctimas, ¿no?, presos en instituciones federales, incluso personas del público en general, recibieron drogas y fueron parte del experimento sin consentimiento y sin conocimiento de saber lo que le estaban haciendo. Acid Test, el test ácido. Los proyectos iniciales del MK Ultra incluyeron la operación que se llamaba Midnight Climax. Establecieron lo que se llamaban casas de seguridad, donde chicas, trabajadoras sexuales, llevaban a los hombres engañados y sin advertirles le daban LSD para que los científicos de la CIA pudieran estudiarlo, generalmente detrás de un espejo bidireccional. Y a través de estos espejos bidireccionales, ellos veían el comportamiento de las personas, o sea, los estudiaban sin consentimiento. Esta otra práctica común era organizar y observar fiestas inducidas por LSD con música en vivo. Estas fiestas se llamaban pruebas de ácido, y la cultura que surgió de ellas jugó un papel clave en el desarrollo de los movimientos hippies, psicodélicos, años más tarde. Terminan creando un movimiento, ¿no?, los mismos muchachos de la CIA, del proyecto, ¿no? Bien. El Hallam. El hospital conocido como el Hallam estaba bajo la dirección del escocés Donald Cameron. Era considerado como uno de los psiquiatras más eminentes del mundo. Bueno, en este hospital pasaban cosas terribles, que después salieron a la luz a través de los documentos del MK Ultra. Nunca habían podido entender la transformación que sufrió, dice. Lowe era un hombre sociable que le encantaba cantar, dirigía sus negocios y fue destruido. Dice, tenía problemas con mis padres, recuerda. Bueno, esta era los relatos de una de las personas que entraban a este hospital psiquiátrico sin saber que este hospital psiquiátrico estaba comandado por este nefasto personaje, ¿no?, por este Cameron, dice. Una enfermera que también fue ingresada, dice, pues sentía pánico de perder su bebé tras la muerte de su hijo, y entra en este proceso, en esta jungla, en donde empiezan a experimentar con toda esta gente. Dice,
el doctor Cameron, dice, la CIA se había acercado a Cameron, le dieron un presupuesto de $60.000 en el año 1957, que eran como $600.000 de ahora. Dice, el método, ¿qué método utilizaban? Dice, cuando los pacientes llegaban al instituto por problemas menores como trastornos de ansiedad o depresión posparto, o sea que vos ibas por un ataque de pánico o por la depresión posparto, que son clásicas, dice, lo ingresaban al dormitorio, así se le llamaba, dice, y se los inducía a un coma químico durante días o meses, o sea, lo metían en coma por día o por meses. Luego eran desestructurados mediante terapia electroconvulsiva de una potencia y frecuencia muy alta para reducirlos a un estado vegetal. Imagínate, te dejaban en estado vegetativo, dice, del cual se recuperarían su estado mental más saludable, según lo que decía este doctor Cameron. Dice, mi padre de 54 años, acá hay un relato, mi padre recibió 54 tratamientos de electroshock de alto voltaje, seguido de 54 convulsiones, pérdida de conciencia, contracciones musculares violentas, contaba Lana a la BBC, dice, cuyo padre era un hombre sano, que fue Alan, que entró al hospital para que le trataran el asma. Entra el tipo para que le traten el asma y estos monstruos le hacen esto. Después de 27 días de electrochoques, dijeron que estaban desanimados porque aún tenía vínculo con su vida anterior, o sea, todavía recordaba su vida, dice, y claro, seguía pidiendo ver su esposa, relata la hija. Decidieron darle más tratamiento de electrochoque y ponerlo a dormir durante 30 días más. Sin su conocimiento o consentimiento, los pacientes fueron tratados a la fuerza con grandes dosis de drogas, LSD, PCP y otras, como parte de este régimen de reprogramación que Cameron denominó conducción psíquica. Los obligaban a escuchar mensajes cíclicos grabados a través de auriculares, altavoces, a veces instalados dentro de la almohada del paciente. A los pacientes hasta 20 horas al día lo tenían escuchando, reprogramándole el cerebro. Algunos mensajes eran negativos, como por ejemplo, mi madre me odia, y otros daban instrucciones como por ejemplo, debes portarte mejor. Y los registros muestran que lo repetían hasta 500.000 de veces por sesión, ¿no? La investigación de Cameron también involucró la privación sensorial extrema. ¿Qué era esto? Dice, mi padre estaba en una especie de celda con sus manos cubiertas para que no pudiera sentir nada, en la oscuridad para que no pudiera ver nada. O sea, vos entraste porque tenías un dolor de cabeza y imagínate, te ataban las manos, te apagaban las luces, te ponían y con un ruido constante que no podía escuchar nada, dice. Básicamente aislado, con toda la sensación sensorial colapsada, porque hacían eso. Bien, y bueno, muestran algunos documentos. Ese hombre dinámico salió como un vegetal, dice, tenía síndrome cerebral orgánico severo. Furia, claro, el MK Ultra se detuvo en el 1973, menos mal. Algunas de las pruebas de sus activistas fueron sistemáticamente borrados. Claro, los tipos borraron un montón de cosas. Todo fue descubierto gracias a un periodista llamado John Marks, quien escribió el primer libro sobre el programa llamado En busca del candidato de Manchuria, la CIA y el control mental. Ese era un poco el libro, ¿no? ¿Cuáles fueron las reacciones? Y de rabia, dice, contra el médico que había llevado a cabo en el hospital este experimento. Rabia también contra la CIA por experimentar con personas sin consentimiento. Eso fue un sentimiento de furia profunda, y sobre todo después de las leyes de Nuremberg de 1946. Y miren qué bizarro, ¿no? Porque este doctor Cameron, que llevaba a cabo estos experimentos, era uno de los jueces de este juicio de Nuremberg, que juzgaba a estos nazis por sus atrocidades, y él terminó siendo un atroz.
En fin, sin final feliz, dice. Tras la revelación hubo audiencias con el Congreso de Estados Unidos a mediados de los 70. La CIA finalmente admitió que este programa existía, que probablemente no era lo correcto, pero fingieron inocencia, como siempre, ¿no? No obstante, afirma el historiador, la CIA sabía que estaba rompiendo todas las leyes morales y éticas al hacer esto. Sabían todo, o sea, hacen lo que se les da la gana. Y después, ¿a dónde te quejas? Y te experimenta y te usan como un conejillo de Indias. Dice, me diagnosticaron esquizofrenia, bueno, en fin, se le daban algunos diagnósticos también para justificar estos ensayos, esta violencia. Nosotros en las sesiones, muchas personas dicen, cuando le preguntamos un poco sobre la infancia, y le pregunto, ¿qué recordás de tu infancia que haya sido traumático, que te haya marcado? Porque hay muchas cosas que han sucedido en esa etapa y que están todavía muy presentes, ¿no? De grandes. Pero hay otras, muchísimas, que sucedieron y están borradas. Bueno, mucho del proceso de borrado, que no se recuerda, es producto del proceso de adopción. Este proceso de adopción, que también funciona como esto, que acabamos de mencionar acá en el físico, pero funciona astralmente. En algunos casos de adopciones físicas se le realiza procesos como esto, que son procesos intrusivos. El proceso de adopción es un proceso de secuestro. Es un proceso de secuestro y contra la voluntad de las personas, sin el consentimiento, sin el conocimiento. Y en este proceso de adopción física, a la salida del proceso de adopción, se le realiza y se le tocan en la mente todos estos recuerdos del proceso de adopción, pero se hace de una manera muy violenta y muy desprolija, como lo hacían estas personas, acá personas, decir persona no califica, pero estos médicos que hacían estos procesos, cuando los seres se llevan al físico y tienen que hacer el proceso de borrado, también hacen proceso y se les pasa la mano en el borrado. Son muy intensos y no les importa. Miren ustedes y van a decir, pero tened cuidado cuando le borres, no le vayas a borrar los recuerdos de la infancia. No, esto borran todo, limpian todos. Y cuando el programa de adopción o el proceso de adopción realizado por los seres se hace a nivel astral, también tiene que trabajar en esa mente inconsciente a través de este proceso de reseteo o de borrado de esta situación, o tratar de moverla a un lugar de la memoria para que quede camuflada o disimulada como si fuera un sueño, como que lo soñé. O tuve una pesadilla. Y todos estos movimientos y todos estos toqueteos, ya sean desde el lado físico o desde el lado etérico, terminan borrándote gran parte de tu historia. Mucha gente dice, yo recuerdo de los 10, 12 años para arriba, antes de eso no recuerdo nada. Y claro, porque ha habido tanto toqueteo, ha habido tanta manipulación, ha habido tanta interferencia de los seres, que de alguna manera terminan realizándote un reseteo. ¿Y cómo lo recordás? Y lo recordás después en un estado de hipnosis, que ya tiene que ser un tipo de hipnosis más ericksoniana, en donde la persona directamente vos la metés en un estado de conciencia alterado. No es como la visión remota, que en la visión remota vos estás todavía muy en contacto con el lado físico. En cambio, la ericksoniana te lleva a un estado ya más de duerme vela, como le dice la gente, un estado donde vos estás explorando el inconsciente y empiezan a aparecer todos estos recuerdos. Muchas veces, sin querer, los seres te están haciendo un favor, porque con tanta adopción y con tanta experimentación te están haciendo borrar un lote de recuerdos del pasado, de tu niñez, que fue un poco tétrico. Y no es que lo hagan porque son buenos, no, que te terminan borrando algo que vos tenés en la infancia, que tenerlo presente todos los días en tu estado, en tu aquí y ahora, no te sirve absolutamente para nada. Entonces, sin querer te terminan haciendo un favor, pero muchas veces te están borrando toda una historia de tu vida, de esta vida, de la infancia de tu vida, que no fue traumática, que quizás fue linda, pero vos
tratás de hacer memoria y no recordás absolutamente nada. Porque los tipos estaban tocando. ¿Cómo tocan? ¿Cómo lo hacen? Y bueno, lo hacen con campos eléctricos. Acá usan electroshock en el físico. Te meten, te inducen en un estado de coma. Y después te meten electroshock. Bueno, estos tocarán eléctricamente el sistema nervioso, electrificarán esa zona en donde todos esos recuerdos están registrados de este lado del físico y terminan, por querer resetear el proceso de adopción, terminan reseteando un paquete de datos más grande. Entonces, este proceso del MK Ultra sería un paralelismo con el proceso de adopción y de estudios que hacen los arcontes del otro lado. Evidentemente, estos MK Ultra, toda esta experimentación del lado físico, no dejan de ser los manipulados mentales o los que trabajan, algunos quizás conscientes, otros inconscientemente, trabajan para estos reptiles, para estos grises, en donde le están dando instrucciones porque quieren saber. También los reptiles y los grises mandan a estos monstruos a que hagan esta experimentación en la Tierra, así ellos se ahorran ese trabajo. Le inventan una excusa de que el comunismo está avanzando, le ponen alguna idea, alguna idiotez mental para que ellos reaccionen ante esa programación mental y terminen realizando estos trabajos, estas monstruosidades que las realizan con los conejillos de India. ¿Quiénes son los conejillos de India? Y vos, yo y todo lo que estamos acá en la Matrix, en el laboratorio. Si estás en el laboratorio y estás sujeto un poco a eso. Imagínate los conejillos de Indias que tienen los laboratorios. Si ellos pueden pensar y razonar y dicen, ¿a dónde estamos? ¿Qué es este mundo? Y ven a los científicos de blanco que van de un lado para el otro, moviéndose y que le dan de comer. Y dice, oh, ahí están nuestros dioses. Y cada tanto uno de los dioses mete la mano y se lleva a uno. Y cuando lo trae de vuelta, lo trae de nuevo con un montón de electrodos clavados en la cabeza. Y le pregunta, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron los dioses? No sé, me pusieron arriba de una mesa, vi una luz fuerte y después me dormí. Y ahora me desperté y tengo todos estos aparatos, estos enchufes en la cabeza. Se parece mucho a la película de Marvel, la última que hicieron, donde es un poco la historia de Rocket y toda la experimentación que hicieron con Rocket, que lo transformaron de lo que era un animal terrestre, le hicieron tanta experimentación que él desconoce por completo cuál era su raza inicial, producto de tanta manipulación. Véanla, si no la han visto, tiene un paralelismo bastante parecido a toda esta experimentación que se hace en el físico, más toda la experimentación que se hace en el astral. Es una manipulación a la que nosotros seguimos al día de hoy expuestos. La forma de sacarse eso encima es iniciando este proceso de despertar que empieza en la mente de cada uno de los conejillos de Indias que estamos metidos en el laboratorio. Un gran abrazo. Chau.